tardes, ¿cómo les va? Bueno, soy el doctor Leonardo Mesabota, jefe de obstetricia del Sanatorio de los Arcos, y en esta oportunidad voy a conversar con ustedes acerca de cómo transcurre la atención del embarazo y del parto durante la pandemia. En primer lugar, la duda que siempre, genera en todas las embarazadas es si acaso esta etapa que estamos transitando genera algún cambio en la forma de atención. Y la respuesta es que por un lado sí y por un lado no. Por un lado, lógicamente en la actividad cotidiana, en la actividad en sus casas, hay que respetar en gran medida todo aquello todas aquellas recomendaciones que nos han establecido acerca del distanciamiento social, el lavado de manos con jabón o alcohol gel, y también fundamentalmente el taparse nariz y boca con ya sea un tapabocas o con un barbijo. Y lo referido a las consultas o a la atención en particular, estas mismas premisas están presentes. ¿Esto qué significa? De alguna manera significa que tratamos de reducir la circulación a los lugares de atención sin que esto implique dejar de atenderse. Desde ya que cualquier situación de urgencia debe ser atendida a través de una consulta en los lugares que ustedes ya tienen de alguna forma definidos a partir de sus médicos de cabecera como lugar de atención. Pero fuera de la urgencia, los controles durante el embarazo tienen que estar presentes. Es real que en estas circunstancias, para reducir la circulación, tratamos de evitar, en la medida de lo posible, algunas consultas. El embarazo tiene diferentes etapas. En el primer trimestre y en el último, habitualmente las consultas son secuenciales, son seguidas, pero hay una etapa en el medio del segundo trimestre donde de pronto podemos espaciar alguna consulta. Y en ese sentido, utilizamos como herramienta, obviamente, la consulta a distancia, no precisamente la consulta. Lo que utilizamos es la telemedicina para, de alguna manera, poder enviar recetas, que serán recetas digitales, órdenes de estudios, que están, obviamente, considerados, aprobados, y que estamos utilizando en gran medida en este momento, y en el mejor de los casos, hacer devolución de informes de estos estudios. Lo que no podemos reemplazar es la consulta. La consulta seguimos haciéndola en forma presencial. Si bien, como dije antes, establecemos alguna espaciosidad. Esta consulta presencial también tiene que tener estas consideraciones que dije al comienzo para lo que es la vida cotidiana. ¿En qué sentido? Primero, que tratamos de evitar la espera. De hecho, los turnos que estamos dando habitualmente son más espaciados, justamente para reducir la circulación de personas. Que estas consultas, así como también los estudios que tienen que realizar, sean sin acompañamiento, justamente para mejorar esta variable tan importante que es la distancia entre personas y reducir la posibilidad de contagio. En estas consultas, al incorporarse al consultorio, al ingresar, el lavado de manos también es otra de las premisas. La consulta la hacemos ambos, nosotros atendiendo, ustedes siendo atendidos, cubriendo nariz y boca, ya sea con tapabocas ustedes, con barbijos nosotros. Y por supuesto, tratamos de evitar que tiempos que puedan ser, innecesarios, logrando de alguna manera que esa consulta tenga el menor tiempo posible, pero abordando las diferentes preguntas o consultas que ustedes puedan tener. También cuando termina la consulta, nosotros desinfectamos superficies y objetos entre paciente y paciente, justamente para reducir esta posibilidad de contagio. Algo muy importante es con respecto a los contenidos de la consulta. El control prenatal habitual no tiene una gran cantidad de contenidos, son contenidos estandarizados, ecografías por un lado, laboratorio por el otro, y todos ellos son respetados y todos ellos son realizados. Eventualmente sugerimos, intentamos y recomendamos que algún estudio, a veces algún estudio ecográfico, que no es estrictamente necesario desde el punto de vista de lo que uno quiere llegar a buscar, tratar de evitarlo, porque cuanto uno menos circula,
más protegido va a estar. Eso por un lado. Por otro lado, también es importante que hablemos de otro aspecto referido a la actividad durante el embarazo, y que es ya no la actividad asistencial, sino la actividad que ustedes pueden llegar a tener en sus casas. Lógicamente, en esta época se dificulta en una medida algunos aspectos que tienen que ver con la alimentación. Si bien uno está más en la casa, cocina en la casa, está más pendiente de la nutrición, de esas pautas habituales en toda embarazada, acerca de comer seguido, comidas pequeñas, garantizar los nutrientes, verduras, frutas, lácteos, cereales, etc. Pero hay que estar muy atento a aquello que ya per se siempre establecemos en los embarazos, de evitar la ingesta exagerada de hidratos y de grasas. ¿Alguna limitación tenemos con la actividad física? Lógicamente, porque algunas actividades físicas que uno propone durante el embarazo, como por ejemplo el nadar, se encuentra dificultado, pero no hay que dejar de hacer actividad física. Es muy importante tener en cuenta que esto debe estar presente, porque esto mejora la condición durante el embarazo y también durante el parto. Caminatas con las adecuadas distanciamiento y tapabocas, bicicleta fija, también es otras actividades, y algo que está muy en boga en estos momentos también, el hacer yoga, obviamente en su casa. Estos son dos aspectos también a tener muy en cuenta, lo mismo que en la actividad cotidiana, todo lo referido a la desinfección de objetos y superficies cuando uno eventualmente sale de su casa y vuelve a su casa. ¿Qué pasa con respecto al trabajo? Como ustedes sabrán, ya desde los comienzos de la pandemia, por recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, las embarazadas han sido incluidas como población de riesgo y por lo tanto no trabajan durante todo el embarazo, lo cual implica que muchas de ellas hagan teletrabajo desde sus casas, digamos la mayoría de ellas. Yo quiero resaltar lo siguiente, que corresponda a grupo de riesgo no significa que la embarazada presente un riesgo mayor de contraer o de contagiarse del coronavirus. En realidad esto tiene que ver lo del grupo de riesgo para una mayor protección de las embarazadas, para un mayor resguardo. Porque a la fecha, y si bien no tenemos la comunidad médica evidencia en relación a estos puntos, porque el tiempo transcurrido de la pandemia es exactamente el tiempo que lleva un embarazo. Llevamos 9 meses, no hemos podido todavía alcanzar datos lo suficientemente sólidos como para poder establecer evidencia, pero sí la experiencia recogida establece que en general la posibilidad de contagio de una embarazada no varía por el hecho de estar embarazada. Y tampoco, en principio, el posible agravamiento de esa situación por estar embarazada tampoco sería mayor en una embarazada que en una mujer no embarazada de la misma edad, obviamente. También, para dar tranquilidad, es importante tener en cuenta que a la fecha no parecería tener impacto durante el embarazo sobre el bebé. Si bien puede haber algunos reportes, estos son aislados y por el momento no pueden descartar, pero claramente de estar presente alguna situación, a la fecha son situaciones aisladas. Esto es importante para dar tranquilidad a las mujeres embarazadas, que no se requiere, como fue en un comienzo, un aislamiento absoluto, pero sí un respeto constante del distanciamiento, del taparse nariz y boca, del lavado de manos y de todas las premisas que están establecidas en toda recomendación. Ahora quiero referirme también a un aspecto que suele generar preocupación y es básicamente qué pasa en el momento del parto. Y lo cierto es que así como ocurre durante el embarazo con los contenidos de la atención prenatal, así como ocurriría durante el embarazo en caso de haber una situación asociada al embarazo como una amenaza de parto o alguna otra, durante el parto las conductas que los obstetras, que los equipos obstétricos, de obstetras y obstétricas, tomamos en la atención no varían en lo más mínimo en relación a la pandemia. Los mismos criterios utilizamos
solo que, lógicamente, establecemos un nivel de protección en la atención de partos que es acorde con la situación general. Es importante que tengan en cuenta la necesidad de que transcurra el trabajo de parto por parte de ustedes al ingresar a las instituciones será con barbijo, pero tapando nariz y boca durante el trabajo de parto. Esto es algo también de gran importancia y también los equipos que atendemos realizamos la atención de la misma manera, tapándonos nariz y boca con barbijos, cubriendo con antiparras los ojos. Todas estas medidas de protección son fundamentales para reducir las posibilidades de contagio. Pero vuelvo a recalcar lo que dije anteriormente. Ninguna conducta obstétrica está influida por el hecho de que estemos pasando por esta situación. Una pregunta habitual es, ¿qué pasa con el acompañamiento durante el parto? Y esto hay que dar también tranquilidad a todas y a todos, a todas las embarazadas y a todos los acompañantes o todas las acompañantes. ¿Por qué? Porque esto está garantizado. Así como dijimos de manera contraria durante el embarazo en las consultas que era recomendable concurrir solas por esta situación de reducir la contagiosidad, de manera inversa, sepan que no hay ningún motivo para que no concurran durante el parto con el acompañante. De hecho, está garantizado y esto está también recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación de manera fehaciente. Así que el acompañamiento durante el parto y durante la internación, luego del parto, hasta el alta sanatorial, es con acompañamiento. Por supuesto, con el acompañante que elijan ustedes y ese mismo acompañante durante la internación. Por último, quisiera referirme a algo que es también de importancia en esta situación y es lo referido a la posibilidad de que algunas de ustedes pudieran presentar síntomas compatibles con el COVID. Bueno, para eso tenemos en las instituciones un triage, que es en el ingreso del sanatorio. Les van a preguntar sobre los posibles síntomas que ya todos conocemos y a partir de ahí va a haber una circulación interna en donde eventualmente se verá si requiere hacer el adecuado hisopado. Esto es muy importante tomar conciencia de esta información en tiempo y forma, justamente ¿por qué? Porque de esta manera reducimos las posibilidades de contagio, pero bajo ninguna circunstancia, esta situación va a evitar que una mujer embarazada sea atendida en tiempo y forma de acuerdo al requerimiento de su atención obstétrica o en este caso clínica. De hecho, también establecemos en aquellas situaciones como son, por ejemplo, cesáreas programadas, hacemos un triage telefónico anticipado para conocer la situación con respecto a esto, si presentan algún síntoma. Y estas preguntas corren tanto para la mujer embarazada que va a tener su bebé, como también para aquel acompañante de esta mujer embarazada. Así que en ese sentido quiero reforzar la importancia de estos conceptos.